traje un tema para hacerlos escuchar. Le voy a contar la historia, no la historia de este tema, no la conozco, pero le voy a contar mi historia con este tema. Mi papá, Carmelo, era también un fanático de la música. Le gustaba, tenía discos de pasta, porque en esa época, en el año 50, 55, se usaba música en discos de pasta. Que él estuvo en el 47, fue a Estados Unidos y trajo el primer tocadisco que cambiaba solo. O sea, era como si fuera un Winco, era un western, me creo. Y bueno, me acuerdo que cuando había una reunión en casa, la familia, un primo le llegó a no sé si lo llegó a romper, él después lo arregló, el brazo. ¿Por qué? Porque terminaba el disco y toda la gente que hacía, iba al tocadisco, levantaba el brazo y daba vuelta al disco o ponía otro. Esto no, llevaba 3 o 4 discos. Entonces terminaba, el pick-up iba adentro, volvía a su lugar de origen, caía el disco y volvía y ponía el disco nuevamente del principio. Era como después de acá estaba el tubo, el Winco. Bueno, eso era tan novedoso en el año 47 que cuando venían a mi casa, Carmelo, terminó el disco, no, dejá, mi viejo los gritos, no, dejá. Y te digo más, había un tío, el tío Pepe, que se quedaba mirando cómo trabajaba ese tocadisco, porque le decía, Carmelo, se va a romper. ¿Qué? El disco se va a romper. Cuando caiga se va a romper. Y él se quedaba mirando el tocadisco a ver en qué momento se rompía el disco. Claro, porque como eran de pasta, al caer hacía un ruido terrible, o sea, ¡plaj! ¿Viste? Que caía el disco. Bueno, entonces, y volvía y lo miraba y mi papá decía, che, no se rompe, parece mentira. Bueno, me acuerdo que esa vez trajo muchas cosas. Trajo la máquina de afeitar que se abría de abajo, que se giraba y se abría la cajita así, de donde iba la gilet. Que acá no había eso, acá se enroscaba toda la cabeza, se sacaba la gilet, se ponía la otra y se enroscaba de vuelta. No, esto se agarraba de abajo y después hubo acá, la famosa máquina de gilet, ¿no? Bueno, y a mí me gustó, tenía, calculen, en el año 49, 50, yo tenía 5 años, 4 años y medio, 5 años. Y mi papá me decía, Carlitos, trae el disco que querés escuchar. Entonces, él me dejaba arriba de la mesa, o en el suelo, en la alfombra, me dejaba el álbum. Eran álbum que llevaban 12 discos de pasta. Unos álbumes de tapa de cartón, me acuerdo que eran azules las tapas. Si alguien me está escuchando y se recuerda, que me haga decir que se acuerda también. Entonces yo empezaba a pasar despacito las hojas con los discos adentro, sacaba uno y se lo daba a mi papá. Y mi papá lo ponía. Yo no sabía leer todavía. Nunca sabían cómo yo diferenciaba ese disco. Es el 26, creo que está, ¿no? Está grabado el 26, ¿no? Bueno, y yo iba y sacaba el disco y se lo llevaba. Y mi papá lo ponía. Una vez un amigo me dijo, no, te hacía trampa, él ya lo tenía el disco. Vos llevabas otro, no era así. Él no tenía ningún disco puesto. Y él cuando él se ponía a escuchar música, porque tenía muchos discos, de jazz, de folclore, de tango, de brasilero, tenía una cantidad importantísima. Y cuando venían los amigos, que yo lo copié eso, me quedó, hacerle escuchar música a los amigos. Che, mirá, escuchá, ¿te acordás de esto? ¿Te acordás de aquello? Bueno, y venía mucha gente a mi casa a bailar, yo siempre digo, la casa era muy grande, se armaban muy buenas milongas en mi casa. Y mi mamá y mi papá bailaban muy bien el tango, muy bien. La verdad que bailaban muy bien el tango. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a hacer escuchar este tema, porque es increíble. Muchos lo van a recordar este tema, que era de nuestra infancia.
Era un disco voz populi de nuestra infancia. Así que no le voy a decir cómo se llama, porque ya cuando empieza ya dicen el nombre, y quiero que lo escuchen y que nos veamos todos juntos y recordemos aquellas épocas.